Un año más en este viaje apasionante que vamos a hacer a través del arte, pero profundizando en la fe, ¿no? Entonces, cómo el arte nos va a ayudar a entrar en un mundo realmente apasionante, muy poco conocido para muchos, especialmente, y esto es una crítica que tenemos que hacernos para la Iglesia Católica, que estamos poco habituados a leer la Escritura, y es este mundo del Antiguo Testamento, ¿no? Que a veces pues nos resulta muy difícil, ¿no? La clase de hoy, espero no enrollarme mucho ni cansaros, va a ser muy general, que es lo que llamamos este primer tema, el mundo del Antiguo Testamento, ¿no? Todo lo que vamos a decir hoy en gran medida es lo que luego vamos a ir aterrizando en lo concreto de cada cosa, ¿no? Pero hoy sí que quisiera un poco pues, que entendiéramos que es una visión general de lo que es el mundo del Antiguo Testamento, ¿no? Y luego, desde mi experiencia, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de leerlo y de verlo, ¿no? Yo lo he resumido en 6 cosas que no podemos leer el Antiguo Testamento desde esas 6 cosas, esos 6 criterios, y para aprender a leerlo, otros 6 puntos con los que quiero terminar a la hora de cómo leer el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es un mundo apasionante. Creo que es un tema súper original. ¿Por qué? Porque salvo, digamos, este tipo de cursos que hemos preparado, hemos pensado cada sesión, pues hay muy poco, ¿no? De hecho, incluso he estado ojeando todo este tiempo atrás e incluso he hablado con alguna universidad judía y de arte judío hay muy poco. Así como de arte musulmán, arte entre comillas cristiano, ya veremos a ver si podemos denominarte cristiano, judío, musulmán o no. O un día lo abordaremos, sobre todo el próximo día, cuando hablamos de la imagen en el mundo judío, ¿no? Pero no es un tema que esté muy desarrollado, ¿no? Hay muy pocos, digamos, que hayan hincado el diente al tema de este arte desde el judaísmo, sobre todo desde lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Y vamos a partir de una cosa que para mí es esencial, ¿no? Y es lo que, sobre todo, San Agustín, San Hilario, el mismo San Ignacio de Antioquía, nos dirán siempre. Y es que nosotros leemos el Antiguo Testamento desde Cristo. Él es la gran interpretación del Antiguo Testamento, ¿no? Esto, claro, para un judío, pues son muy reticentes a esto. Ellos consideran a Jesús como un profeta más. De hecho, ellos, si uno coge cualquier libro judío que coge la historia de Jesús, es muy interesante, o al menos curioso, porque ellos acaban donde muere y ya está. Todas las historias de Jesús en el mundo judío, y murió en la cruz, y ahí se acaba, ¿no? Entonces, es también muy interesante para nosotros. De hecho, digamos, la misma Verónica, que lo contará ella que da clase en una universidad judía, hebrea, pues claro, la gran discusión que hay con el mundo judío es que, por ejemplo, para ellos no les puedes hablar nunca de los padres de la Iglesia. Fíjate, el mismo San Jerónimo, que traduce la Escritura, pues ellos no la aceptan mucho y te hablarán muy mal de ellos, precisamente ¿por qué? Porque nos hablan que el criterio de interpretación es Cristo, ¿no? Entonces, desde ahí es donde nosotros vamos a abordar este tema. Sin más, voy a ponerme aquí para no molestar mucho. Entonces, vamos a hacer ahora, digamos, un apasionante viaje a esta introducción, que es el Antiguo Testamento, ¿no? Yo no sé si alguien, no lo sé, podemos empezar preguntando, si alguien nos preguntara, bueno, y sobre el Antiguo Testamento, ¿qué diríamos cada uno de nosotros? ¿Cuál es la imagen que tenemos nosotros del Antiguo Testamento? A ver, ¿quién se lanza a decir alguna cosa? La imagen de Jehová, muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿A qué nos suena a nosotros el Antiguo Testamento? ¿A un libro fácil o complicado? Complicado. Adelante, muy complicado, ¿no? Con un lenguaje muy extraño, ¿no? ¿Nosotros somos muy dados a leer el Antiguo Testamento, sí o no? No. La mayoría no, porque nos es muy difícil, ¿no? Y es verdad, ahora veremos por qué, ¿no? Yo creo que este curso
también lo que tiene ojalá que al acabar este curso, aunque ahora sé que no está en sus horas más altas, pero bueno, apreciáramos un poco lo que es la cultura judía de la que nosotros venimos y amáramos el Antiguo Testamento, ¿no? Porque es palabra de Dios, ¿no? Entonces, y ojalá que meternos en este curso a través de las imágenes, que yo creo que va a ser apasionante, pues sea animarnos a leerlo, no tener miedo. Incluso ya veremos, iremos haciendo alguna interpretación de algún texto, ¿no? Si uno pone, incluso ahora yo, aunque sé, pero me ayudó un amigo, digo, bueno, si a la inteligencia artificial le preguntas qué piensa la gente sobre el Antiguo Testamento, esto es un poco lo que la inteligencia artificial ahora nos contesta, ¿no? Dice, la gente tiene diferentes opiniones sobre el Antiguo Testamento. Algunos lo ven como una obra sagrada que contiene la palabra de Dios y un registro histórico importante, mientras que otros lo consideran pues como un texto antiguo con ideas anticuadas, relatos violentos que son difíciles de aceptar en la actualidad, ¿no? La mayoría tienen esta visión, ¿no? O sea, un Dios un poco vengativo, guerrero y que nos cuesta realmente a veces adentrarnos, ¿no? Para mí hay un autor muy famoso, algunos lo habéis o lo conoceréis, que es Richard Dawkins, era un biólogo y él era, digamos, el prototipo del ateísmo, ¿no? Si hay alguien en el mundo intelectual, sobre todo del 20 y demás, sobre este ateísmo, desde el punto de vista de la ciencia, pues es este señor que hizo muchos ensayos, digamos, contra la fe, ¿no? Y él dice esto, fijaros, tal cual, dice, el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más molesto de toda la ficción. Dice, celoso y orgulloso de serlo, un mezquino, injusto e implacable monstruo, un ser vengativo, sediento de sangre, ¿no? Fijaros a veces en la lectura del Antiguo Testamento, como hay personas como este señor que no es un cualquiera, ¿no? Desde el punto de vista científico fue muy notorio, aún hoy es verdad que sus teorías son un poco trasnochadas, pero bueno, siempre tuvo mucho prestigio y esta es la imagen que nos da, ¿no? Pero es la que tiene mucha gente del Antiguo Testamento, incluso del pueblo semítico, ¿no? Entonces, es verdad que el Antiguo Testamento vamos a desmontar un poco toda esta realidad, ¿no? ¿Dónde nace? O sea, ¿cuáles son los orígenes de este mundo del Antiguo Testamento, ¿no? Hoy, como veis, vamos a hacer una introducción muy general, haremos alguna obrita, alguna pintura, pero sí que me gustaría, sobre todo en esta primera clase, pues contextualizar mucho lo que luego veremos en la historia del arte, ¿no? Por eso hoy será casi pues una introducción muy general de lo que es, sobre todo, hacernos un poco con lo que es este mundo apasionante, ¿no? Pues hay una gran tradición oral y una tradición escrita, ¿no? Esto es fundamental que lo sepamos, también el Nuevo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento no son alguien que va contando historias a raíz de lo que va sucediendo, ¿no? Por poner un ejemplo, más o menos a Abraham le tenemos que situar en torno al 1800 a.C., más o menos, ¿no? Entonces, esa historia, ¿cuándo se escribe? Pues en el 500 a.C. Entonces, está claro que ha habido pues 1300 años desde que vivió Abraham hasta que la historia se escribe. Entonces, esto es muy importante en el Antiguo Testamento, ¿no? Luego veremos en los textos cómo ha habido una serie de rabinos que han intentado purificar mucho los textos de lo que ha sido en la tradición oral, lo que se le ha ido pegando, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Primero hay una tradición oral. Aún hoy en el judaísmo, como sabéis, es esencial la tradición oral, de padres a hijos, ¿no? De hecho, la Pascua judía comienza así, ¿no? ¿Por qué esta noche? Preguntan los niños, no es como las otras noches, ¿no? Y los padres le cuentan, ¿no? ¿Por qué? El cristianismo eso no lo utilizará. ¿Por qué? Porque eso ya, la Pascua de la que hablamos es otra cosa, ¿no? Nosotros no somos judaizantes, ¿no? Vivimos ya de la novedad de Cristo, esto también es verdad, ¿no? Pero bueno, la tradición oral es fundamental. Después se pone la tradición escrita, por lo que son los autores sagrados, ¿vale? Esto es muy importante a la hora de, sobre todo, pues tener
cómo nace el Antiguo Testamento, ¿no? ¿En qué idioma está escrito el Antiguo Testamento? La mayor parte está en hebreo, una mínima parte en arameo y muy poquito, pero algún texto o algún libro en griego, ¿vale? Entonces, la mayor, digamos, dificultad para el estudio del Antiguo Testamento científicamente es que hay que estudiar, digamos, el hebreo, ¿no? Y porque el original, como veremos en los textos, está en hebreo, ¿no? También, pues depende, hay una tradición muy bonita que llamaremos y veremos un libro que pertenece a una de las fuentes que tenemos de los textos que nos han venido, que es samaritano, que era un hebreo, digamos, un poco distinto, pero bueno, para saber que está escrito en hebreo, predominantemente el Nuevo Testamento, ¿no? Aquí los críticos dicen, bueno, vemos que hay, por ejemplo, en el Génesis, por poner un ejemplo, pues dos relatos diferentes de la creación. Hay a veces relatos que se repiten, pero con tradiciones distintas. Hay textos que son muy rituales, muy sacerdotales, otros más bien son de leyes, otros más bien pues son de historias. Entonces, los géneros literarios son muy importantes para entender el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué género es el que se está utilizando, ¿no? Y luego, ¿qué fuente es la que escribe? Que es decir, ¿qué tradición, digamos, viene el texto que estamos leyendo, ¿no? Entonces, hay 4 fuentes literarias fundamentales que son estas que están aquí. La fuente yavista, la fuente eloísta, la fuente deuteronomista y la tradición sacerdotal, ¿no? Entonces, depende del grupo que hemos dicho que lo ponga por escrito, quién lo pone por escrito, el matiz de un texto será diferente con respecto a otro, ¿no? El alemán llave fuente se llama así porque es de un... Siempre si cogéis cualquier Biblia, sobre todo la de Jerusalén, que es la que hay aquí, o cualquier, digamos, Biblia comentada, pues siempre te pondrán una J, una E, una D, una P, para saber qué tradición viene el texto, pues yavista, eloísta, deuteronomista o sacerdotal, ¿vale? Entonces, yavista, ¿por qué? Porque es una fuente que a Dios le llamarán Yahvé. Si os acordáis, hay otra fuente, cuando lo veamos, que a Dios se llama Elohim. Luego, deuteronomista es porque, digamos, está más habituado, son grupos de personas que se dedicaban al derecho. Entonces está hecho desde el punto de vista de la norma. Luego hay otro texto del Antiguo Testamento, dentro de algunos libros, que lo han escrito sacerdotes y por eso va a insistir mucho en el mundo ritual, litúrgico, ¿no? Entonces todo esto también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? De dónde viene cada uno de los libros o de las fuentes que nosotros tenemos a la hora de estudiar el Antiguo Testamento, ¿vale? Una cosa muy sencilla, porque no es nuestro cometido en este curso, es un poco dónde está geográficamente, ¿no? Digamos, ambientado el Antiguo Testamento. Pues esto que se llama la media luna fértil, se llama así geográficamente a donde comienza el Antiguo Testamento, ¿no? Que es toda esta franja que vemos aquí, que crea los ríos Éufrates, Tigres, el Jordán y el Nilo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que es otra de las cosas que es muy difícil para nosotros hoy día, que el Antiguo Testamento no viene, el Nuevo Testamento, porque va a proceder de una tradición griega muchas veces, es un poco más occidental, pero el Antiguo Testamento viene de culturas orientales, con tradiciones orientales, que son muy distintas a la tradición occidental que nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿no? En nuestra manera de pensar. Luego, el Antiguo Testamento va a estar influenciado de muchas culturas que van a ser, digamos, cercanas a él. Desde Egipto, los sumerios, los persas, los babilonios. Todo eso, el pueblo judío, el pueblo de Israel, pues no es, digamos, alguien que está encerrado en una isla, ¿no? Sino que vamos a tener que conocer, porque hay muchas tradiciones que el pueblo de Israel va a acoger, pero que eran propias de otras culturas, ¿no? Y luego nos distancian muchísimos años. Por eso el lenguaje, la forma de hablar, la cosmovisión que tienen, pues es muy distinta a la nuestra. Por eso es tan importante
digamos, todo esto. Aquí veis un poquitín todo lo que sería, pues, esto sería, digamos, Grecia, que luego, evidentemente, pues va a incidir mucho sobre este tema, pero bueno, donde están todas las ciudades, donde se va a Memphis, que sería Heliópolis, que es donde va a estar, digamos, todo relacionado con el Mar Rojo, en fin, toda la zona de Egipto, de Moisés, y toda esta zona de Babilonia, en fin, todo lo que es Arabia, donde se va a desarrollar, digamos, todo el Antiguo Testamento. Esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el pueblo judío no nace de la noche a la mañana, ¿no? Va a ser digamos, desde el punto de vista incluso histórico-civil, nosotros vamos a verlo desde el punto de vista creyente, pues evidentemente es la transformación de otros pueblos, ¿no? Pues de los caldeos, de Ur, de los amonitas, en fin, de tantos grupos que van a consolidar luego lo que hoy llamamos el pueblo judío, ¿no? Sobre todo pues con Abraham, ¿no? Que es en definitiva lo que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. De una manera muy rápida para entender el Antiguo Testamento, que es luego lo que vamos a ir desarrollando pues sesión tras sesión, ¿no? Pues vemos como Abraham, que parte de Ur, el tema de Isaac, Canaán, que es la tierra prometida al principio, Jacob con sus 12 hijos y el viaje a Egipto, ¿no? Con José. Toda la zona de la esclavitud de Egipto, Moisés, la Pascua, que va a ser un antes y un después en lo que va a ser la consolidación de Israel como el pueblo elegido. Ya veremos qué significa eso, de ser elegido por Dios, pues ya otro pueblo, ¿no? Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, ¿no? Le va a decir Moisés, ¿no? Luego los israelitas son liberados, el Sinaí, Josué, con toda la conquista de la tierra prometida, todo el libro de los jueces, la época de los jueces, luego pues Saúl, que será el primero, que esta es la época de la monarquía, que es pues Saúl, David, Salomón con el templo, Jeroboam, todo ya se divide aquí. Sabéis que después de Salomón pues está el reino, se divide en dos, por una parte el reino de Judá, por otra parte el reino de Israel, y a partir ya pues del siglo VIII antes de Cristo, pues ya pues de los patriarcas, los reyes, los jueces, vienen los profetas, ¿no? Como veis, el Antiguo Testamento no es tan difícil luego de comprenderlo. Cuando nosotros tenemos una línea realmente cronológica, pues es una manera muy fácil también de lo que nos va contando, ¿no? Y luego pues todo el tema de la etapa del destierro hacia Babilonia, y luego pues ya toda la dominación persa, que ya el siglo VI antes de Cristo, luego toda la época ya final de Esdras, Nehemías, toda la conquista griega, y luego ya pues lo último que será la dominación judía hasta que llega Jesús, ¿no? O sea, fijaros de esta manera, de un golpe, cómo parece el Antiguo Testamento un poco complicado, pero luego no es tan difícil de entender, ¿no? Luego veremos un poquitín todo este tema, ¿no? Esto va a ser lo que vamos a ver nosotros, ¿no? El mundo del Antiguo Testamento, que es el marco geográfico, histórico y cultural. ¿Y desde dónde va el Antiguo Testamento? Pues desde el Génesis con la creación hasta Malaquías, ¿no? Ahí, digamos, terminará el tema del Antiguo Testamento. Hay una cosa que se llama la época intertestamentaria, que es entre el Antiguo y el Nuevo, que también es muy interesante, pero en esta ocasión no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, fijaros el periodo que vamos a abarcar. Desde el 2000 a.C. hasta el 400 a.C. Aunque vamos a ver narraciones que son incluso anteriores al 2000. Por ejemplo, ¿cuándo situamos la creación del mundo? ¿No? Es muy anterior. Cuando veamos los relatos de la creación, intentaremos abordar, decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, por ejemplo, con el evolucionismo, la evolución, o con otras teorías, ¿no? La Iglesia niega, pues no niega. Entonces, pero sí que es verdad que hay que poner cada cosa en su sitio, ¿no? Luego hablaremos un poco más de esto, ¿no? Pero bueno, para darnos cuenta que quizá la gran dificultad para nosotros del Antiguo Testamento es que fijaros los años que nos separan del Antiguo Testamento.
4.000 años, nada menos, y algunas historias muchísimo más, ¿no? Entonces, claro, entenderlo no es fácil, ¿no? Pero es apasionante. Veréis que es meternos en un mundo, a mí desde luego es un mundo que me apasiona y espero que también a vosotros, ¿no? 4 reglas primeras a tener en cuenta a la hora de leer el Antiguo Testamento, ¿no? Luego, cuando nos acerquemos al arte y los artistas vayan invitándonos a mirar estos personajes y estas historias, pues es muy importante esto. La Biblia no es un libro científico. Esto es lo primero que tenemos que decir. Claro, algunos, sobre todo desde el siglo XVII, XVIII, con todo esto que llamamos el cienticismo, hemos querido, como algunos, menospreciar el Antiguo Testamento porque, claro, le quieren hacer decir o afrontar el Antiguo Testamento temas que el Antiguo Testamento no responde a ellos. Y esto es muy importante. O sea, no podemos mirarlo en el Antiguo Testamento desde un cienticismo, no. Porque el concepto de ciencia, incluso de historia, en la actualidad es muy distinto a la antigüedad. Esto que ahora llamamos la historia contemporánea moderna o la historia como ciencia, pues surge prácticamente en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Entonces, la Biblia hay que leerla lo que pone, no lo que otros dicen que pone, que esa es otra cosa muy importante también, ¿no? Es otra regla de oro. Hay que entender el contexto también. Por eso este curso, para al menos tener las herramientas de poder ver qué contexto se desarrolla todo esto y que las imágenes va a ser una fuente importantísima para poder entender el contexto, porque lo vamos a ver en imágenes, ¿no? Entonces, para poder entender. Y luego siempre hay una regla de oro que los grandes, digamos, de la interpretación de los textos nos dicen, y es que hay que quedarnos siempre con la interpretación más sencilla. Eso en el mundo de la Biblia es fundamental, sea en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, cuando hay toda una serie muy rebuscada de teorías, pues tiene pocos visos de que sea cierta, ¿no? Entonces, cuanto más sencilla es la interpretación, pues más real y más veraz será a la hora de encontrarnos, ¿no? Vamos a ir a los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros los tenemos divididos así: el Pentateuco, los históricos, didácticos, poéticos, sapienciales y proféticos, ¿vale? Esto lo he querido poner así, ¿por qué? Porque Antiguo Testamento no es que sea algo viejo, pasado de moda, antiguo, que a nosotros nos suena mucho a eso, ¿no? Y el nuevo sea, pues esto sí que merece la pena, ¿no? No, sino que es la alianza. Eso significa la alianza. Testamento es la alianza de Dios con su pueblo. Entonces, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una continuidad. Es decir, no va por una parte como si los dos testamentos estuvieran separados, no. Todo lo contrario. Es verdad que, como he dicho antes, hay textos que siempre tenemos que releerlos desde Cristo. Y hay algunos que Jesús le va a dar continuidad y hay otros claramente que no, que contrapondrá realmente la novedad de Él, del reino, ¿no? Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí están todos los libros que componen en la Biblia católica, ¿vale? Nosotros tenemos 42, ellos, los judíos como los protestantes, tienen solo 39. Hay algunos que no los admiten, ahora veremos, ¿vale? Digamos, el canon de nuestra Biblia católica, ¿no? Y aquí es la Biblia, los protestantes van a coger el Antiguo Testamento judío, entonces ellos pues no van a reconocer como libros inspirados el primero y segundo de Macabeos, ni Judí, ni Tobías, ni Sabiduría, ni Baruch, ni el Eclesiástico, ni algunos fragmentos de Esther y de Daniel, para que también nosotros, pues uno cómo sabe que es una Biblia católica o no, pues basta mirar alguno de estos y si no está, es que es protestante, por ejemplo, ¿no? Es una vez dice, bueno, ¿y cómo sé yo, aparte de la ciudad donde se imprime o si está, depende de quién le da el Nilostat? Pero si no es muy sencillito, basta ver si falta alguno de estos libros y se sabe que no es de una Biblia católica, ¿no? Es lo que nos diferencia
Esto que está un poco más oscuro en cada parte es los que ellos no los admiten como canónicos, ¿vale? Esto es la Biblia para un judío aún hoy, ¿no? Ellos le llaman también la Tanaj, así se refieren a la Biblia, o con otra palabra que es Mikra. Cualquiera de las dos nomenclaturas, un hebreo, un judío, pues se refiere a la escritura, no la llama Biblia en el Antiguo Testamento como nosotros, es una cosa más bien nuestra, ¿no? Es un acrónimo hebreo, que está así, y se llama la Tanaj, ¿no? Ellos dividen todos los libros de la Tanaj, de la escritura, en estos tres grupos. La Torá, ya sabéis que el hebreo va siempre de aquí para allá, es al revés, por eso está siempre puesto al revés, ¿no? Se lee al revés que nosotros. Por un lado está la Torá, que es el Pentateuco, que son los libros fundacionales, los Neviim, que son los profetas, y luego los Ketubim, que es el resto de los escritos. Ellos, para referirse al Antiguo Testamento, a su Biblia, siempre hacen referencia a estos libros, ¿vale? La Torá, Neviim y Ketubim. Depéndenos como nosotros, son los sapienciales, los proféticos, en fin, lo que hemos visto antes, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque fijaros, esto que hemos visto ahí, la Tanaj, que son la Torá, los Neviim y los Ketubim, pues esto es lo que lee Jesús. Esto es lo que Jesús estudia, la Virgen y los primeros apóstoles. Esto es tan importante conocerlo porque en definitiva esto es lo que va a marcar la vida de Jesús como un judío piadoso. Es decir, ¿qué es lo que Jesús lee, qué se forma como hombre, qué es realmente el trasfondo que él como judío tiene? Pues estos libros, esto es lo que él lee. Y a lo que va a la sinagoga y al templo de Jerusalén, lo que aprende con María y lo que aprende con José. Entonces esto es muy importante porque no podemos entender el Nuevo Testamento porque tiene muchas resonancias de todo esto, ¿no? Luego lo veremos especialmente en algunos textos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también, digamos, estos libros, ¿no? De una manera muy rápida, porque no es mi cometido. Entonces, ¿de dónde tenemos nosotros los escritos más antiguos del Antiguo Testamento? Esto es un tema que Verónica, porque es muy experta en esto, nos lo dará con mucho más profundidad cuando toque, digamos, la transmisión del texto. Yo simplemente he querido traeros estos, que son, los llaman manuscritos de Ketef Hinom, que están, digamos, en el siglo VII y VI antes de Cristo, que fijaros lo que se conserva. Es esto de aquí. No se conserva nada más, ¿no? Entonces, se llaman así en esta ciudad porque, digamos, es un cementerio, se encontraron así en este cementerio, en una especie de amuletos, en unas excavaciones que hicieron, y bueno, eran pequeñitos rollos donde lo que se encontraron es precisamente este trozo. Como veis, es muy pequeño, simplemente es un trocito del libro de los Números, el capítulo 6, ¿no? Pero bueno, ya fijaros, nos dice de la antigüedad que tiene también los textos sagrados, ¿no? Que no es simplemente algo que ahora tenemos, sino que al menos este tema de este manuscrito del Ketef Hinom, pues es, digamos, de lo más antiguo que hay. Luego hay, digamos, tres textos que es, digamos, los más antiguos que conservamos del Antiguo Testamento, que es el Masorético, el Pentateuco samaritano y los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son muy importantes, como sabéis, porque ahí hemos encontrado, digamos, desde el punto de vista, digamos, literario, pues de lo más antiguo que hay, ¿no? El texto masorético, fijaros, esto es una joya. Desde el punto de vista del arte lo he querido traer porque este es el código de Leningrado, que se encuentra allí, está fechado en el año 1008, pero fijaros la estrella de David y está, digamos, toda esta parte del inicio, que es el Génesis, qué belleza, cómo está escrito alrededor de esta estrella de David, como si fuera realmente la gran cúpula del cielo, ¿no? Es uno de los textos también más antiguos del texto masorético, ¿no? ¿Qué significa un texto masorético? Un texto masorético es un texto que está escrito por un grupo que eran los masoretas, que digamos eran rabinos estudiosos del Antiguo Testamento,
que se han dedicado a purificar todo lo que es el texto del Antiguo Testamento de todo lo que no le pertenecía en su tradición. Entonces son muy importantes estos textos porque, digamos, los textos masoréticos son los más puros que encontramos desde el punto de vista de la crítica literaria del Antiguo Testamento. Nosotros utilizamos algunos de estos textos, digamos, incluso en nuestras Biblias católicas, ¿no? Entonces, ellos van a copiar con exactitud los textos hebreos, los más antiguos. Entonces, por eso es muy importante como fuente de conocimiento del Antiguo Testamento estos textos masoréticos, ¿no? Este es uno de los más importantes, que es este de Jacob ben Hayim, que él, digamos, ordenó, es quizá de los más antiguos que tenemos, cuidadosísimamente, digamos, este texto, uno de los textos masoréticos más antiguos que han llegado hasta nosotros, ¿vale? Es de 1524 porque él se va a marchar, él estaba viviendo en Turquía, es una vida muy interesante la de este, digamos, masoreta o rabino estudioso, porque le van a echar de Turquía y va a acabar el hombre nada menos que en Venecia, ¿no? Por eso se encuentra en la biblioteca de Venecia este códice de este texto masorético de él, ¿no? Entonces es muy curioso porque se va a encontrar con uno que la imprenta, como veis la fecha, estaba casi recién inventada por Gutenberg, ¿no? Entonces le va a invitar a que este es el cuadro, que es una joya de cuadro, que es del siglo XVIII, que narra un poquitín, digamos, toda esta historia. Fijaros en esta pintura tan bonita. Este es el veneciano que le va a contratar a Jacob ben Hayim y le va a decir que por favor se dedique a estudiar para poder publicar los textos del hebreo, del Antiguo Testamento, en el original hebreo. Entonces es muy bonito, ¿veis? Porque aquí está él repasando todo el texto hebreo y el otro ya lo va a imprimir y a encuadernar, ¿no? Este es un tema que es de Ginsburg, que es, digamos, una crónica que nos narra la historia, ¿ves? Dice, vivía tranquilamente, esto lo cuenta él, ¿no? Vivía tranquilamente en mi casa y prosperaba en mi morada, estudiando con diligencia en Túnez, ciudad fronteriza con la antigua Cartago, cuando el destino me trasladó a Occidente y luego me trajo a la famosa ciudad de Venecia. Tras unos 3 meses de sufrimiento me dije, me levantaré ahora y recorreré las calles y los caminos. Mientras vagaba tranquilamente, he aquí que Dios envió a un cristiano, que es este que os digo, muy distinguido y piadoso, llamado Daniel Bomber. Este es muy famoso también por el tema de los libros impresos en Venecia. A mi encuentro. Me llevó a su imprenta y me mostró su establecimiento, diciéndome, entra, quédate conmigo. Quiero que revises los libros que imprimo, corrijas los errores, purifiques el estilo y examines las obras hasta que sean como plata refinada y como oro purificado. Fijaros este texto y fijaros esta pintura. Es prácticamente, digamos, la concreción en el arte de esta fuente literaria, ¿no? Cómo va la pintura a narrarnos en una imagen lo que el texto nos ha dicho, ¿no? Y es verdad que cuando uno mira el realismo que tiene también, claro, es una pintura prácticamente del neoclasicismo, y digamos, fijaros el realismo que hay, incluso cómo nos da lo psicológico de este personaje de Jacob ben Hayim, ¿no? Palabra por palabra, cómo va corrigiendo y cómo va purificando el texto, ¿no? Esto para ver el texto masorético. Este es el original que se encuentra el inicio está en la puerta del Antiguo Testamento, de este libro que hace él, y veis, es como si fueran las columnas de Salomón y la puerta del templo. Y este es el inicio del primer tomo. Fijaros qué bonito, que parece una copa, pero es verdad el candelabro de 7 brazos. Y en la forma del candelabro, veis, está escrito el texto del Génesis, ¿no? Para que veáis incluso la belleza de la palabra de Dios, ¿no? Esto en el mundo judío es algo que a nosotros nos dan un poco ejemplo, ¿no? Porque tenemos la palabra de Dios de cualquier manera, ¿no? Para ellos es la sacralidad de la palabra de Dios, ¿no? El mismo Francisco de Asís, en aquella época que estaba por ahí tirado todo, le decía a los franciscanos, cuando encontré las divinas palabras,
colocarlas en lugares preciosos, ¿no? O sea, como incluso desde el punto de vista de todos estos, digamos, masoretas o rabinos, o sea, fijaros la delicadeza, incluso estética, de lo que significa la palabra de Dios, ¿no? La sacralidad de la revelación de Dios. Estos son los tomos por fuera, tal como se encuentran en la biblioteca, y estos por dentro, para que veáis también lo bonito y el arte que tiene. Fijaros las columnas, ¿no? Cómo van haciendo sus dibujos y sus propias fórmulas, ¿no? Este es el Pentateuco samaritano, se conserva así, el más antiguo que tenemos. Esto sería, digamos, microfilmado, pues cómo es, para que veáis un poco cómo es el Pentateuco samaritano. Y bueno, es uno de los 5 primeros libros que tenemos de la Biblia hebrea que se redactaron en la historia. Este Pentateuco samaritano es uno de esos 5 primeros libros que encontramos, ¿no? Entonces, está hecha en escritura samaritana para el pueblo samaritano, que, como sabéis, se escindió del mundo judío. Entonces ellos pues no dan culto en el templo de Jerusalén, sino que ellos tienen su propio culto por temas históricos en Samaria, ¿no? Entonces, por eso, digamos, ellos tienen el tema de todo este Antiguo Testamento, que también es muy interesante, ¿no? Es uno de los textos más antiguos que tenemos también, y podríamos estar hablando algunos incluso pues, desde el 500 a.C. hasta el 70, ¿no? Entonces, los rollos que han ido encontrando, pues un poco podemos datarlos de este Pentateuco samaritano desde esta manera, ¿no? Y este es el famoso rollo del Mar Muerto, que es el que más, digamos, importancia tiene de todo lo que hemos dicho. Porque, como veis, está así tal cual, es el escrito más grande que tenemos del texto del Antiguo Testamento, ¿no? Los otros son pequeñas porciones, lo que nos queda, pero en este rollo del Mar Muerto es, digamos, uno de los más, digamos, amplios que tenemos, que se nos ha conservado. Y está en torno al año 125 a.C. Este documento, fijaros, también tiene mucha importancia en esa época, ¿no? Se descubre, como sabéis, en las grandes, digamos, yacimientos arqueológicos de 1947, cuando van a hacer todo este tema de Qumran y del Mar Muerto, y van a encontrar, digamos, este rollo que fue realmente el hallazgo, uno de los hallazgos, pues ciertamente más, que más impresionó y que conmovió al mundo, porque realmente es uno de los rollos mejor conservados. Fijaros cómo se conserva, que está perfectísimo, ¿no? Y la amplitud, aquí nos falta un trozo grande, porque es prácticamente casi todo el Antiguo Testamento, ¿no? Para un judío, esto es muy importante también, porque lo veis así, de bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo entenderlo? Todo lo que nosotros vemos en versículos, en capítulos, eso no existe al principio, va por rollos, es todo seguido. Y el hebreo bíblico, una de las dificultades que tiene es que no tiene vocales y tiene puntuaciones. Entonces, digamos, es un poco, bueno, ya no es problema, porque los estudiosos cuando lo estudian ya saben, ¿no? Entonces es verdad que hay palabras. Este texto masorético es muy importante por eso, porque va a fijar mucho, sobre todo las vocales, porque a veces una vocal te puede cambiar la palabra o el contexto de un texto, ¿no? Y lo mismo el contexto de un texto te puede cambiar radicalmente el sentido que le damos al texto, ¿no? Entonces esto es muy interesante, todo este texto masorético, porque ellos, con una finura tremenda, pues delimitaron un poco todo eso. Bueno, estos ya nos hablarán más, así que... Por eso el Antiguo Testamento, en esto que hemos dicho, es un mundo apasionante para descubrir, ¿no? Y ahora nos vamos a meter en otro tema, pues, porque de esto simplemente es por un poco de cultura general, y lo iremos descubriendo poquito a poco, y ya veréis que este mundo es apasionante. El tema que venga, el día que venga Verónica, creo que es en enero, y nos hable, por ejemplo, de la importancia de todo lo que se descubrió en el Mar Muerto, eso es una cosa impresionante, ¿no? Lo que realmente pues, se encontró allí, o los textos masoréticos, ¿no? Entonces, yo tampoco he querido abundar más, porque es un tema que veremos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Son textos provocativos. Ya veremos, es toda una provocación, ¿no? Entonces,
¿Por qué es texto provocativo? Pues porque nos vamos a encontrar un montón de contradicciones en el Dios del Antiguo Testamento. Y eso es verdad. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar nosotros esas aparentes contradicciones, ¿no? Por eso es tan importante saber interpretarlo. Pero lo diremos, uno de los grandes errores a la hora de leer el Antiguo Testamento es cuando queremos hacer del Antiguo Testamento un espejo nuestro, que es simplemente coger lo que a mí me valga o no me valga. Entonces lo que estoy haciendo es malinterpretándolo. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar, por todo lo que hemos dicho, que el texto me hable, no que el texto hable dependiendo de cómo soy yo o de lo que a mí me conviene, ¿no? Esto es muy importante a la hora de leer. Si es importante para toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, imaginaros para el Antiguo Testamento. Yo os he traído algún ejemplo, que podríamos poner cientos, pues de esto que llamamos las grandes provocaciones o contradicciones que hay en el Antiguo Testamento, un poco para abrir la boca y que un poco también vosotros os animéis a entrar en este mundo, ¿no? Podemos encontrar este salmo, por ejemplo, el 136, ¿no? Den gracias al Señor porque Él es bueno, su amor perdura para siempre, ¿no? Fijaros qué expresión tan bonita, digamos, de la ternura, de la misericordia, de la compañía de Dios, ¿no? Pero vamos a otro salmo, el siguiente, y fíjate lo que nos dice. Oh Babilonia, serás destruida. Feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. O sea, claro, ¿cómo compaginar un Dios que nos habla primero de la misericordia y al salmo siguiente nos dice que estamparen a los hijos contra las rocas, ¿no? Lo cual es una cosa que veremos que no es fácil de entender, ¿no? Pero se da en el Antiguo Testamento. ¿Cómo entender ciertamente todo esto? O en Josué, fijaros, este es un cuadro precioso que a mí me encanta, que es de Benjamin West, que es de finales del 18, principio del 19, todo lo que llamamos el neoclasicismo, ¿no? Y este fue, digamos, un pintor estadounidense muy interesante que realmente va a narrar muy bien, digamos, las historias propias del estilo neoclásico, que ya vimos cómo era, ¿no? Fijaros en este cuadro, porque también estamos en arte, el realismo de este pintor de West, cómo, fijaros, esto, sabéis que claro, Moisés se queda sin ver la tierra prometida y es Josué quien va a adentrar al pueblo en esa tierra prometida, ¿no? Entonces, es ese momento justo, fijaros, donde West, con ese realismo neoclásico, con estos blancos, está trasladando el arca de la alianza, Dios, como aparece en el Sinaí, como si fuera esa luz, que hace, aparta el Jordán y el pueblo elegido va a entrar en la tierra prometida con Josué vestido como si fuera un caudillo romano, un legionario romano, y va a adentrar en la tierra prometida, digamos, el pueblo, ¿no? O sea, fijaros el realismo que hay aquí precisamente en lo que nos narra el texto sagrado y cómo este, digamos, pintor estadounidense, con todo esto que es impresionante, estos blancos, que realmente es la pureza de Dios, ¿no? O sea, es un tema muy... A mí me encanta este cuadro porque este es Dios. Y cómo representan a Dios como una luz totalmente pura y una luz totalmente que te deja, digamos, obnubilado, ¿no? Entonces, ¿cómo pintar a Dios? Un rostro, una mano, como se hacía en la Edad Media, en el icono bizantino. Y a mí me encanta West porque, fijaros, aparece casi como una forma de alguien, de una persona, pero es puramente espíritu, es puramente luz, ¿no? Entonces, fijaros la manera como viene representada en este cuadro realmente Dios, ¿no? Pero es muy interesante porque, fijaros, para poner otro, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo en donde quiera que vayas. Fijaros qué texto tan bonito que le dice a Josué, ¿no? Cómo Dios va a acompañar siempre a su pueblo.
Pero nos vamos por aquí y leemos, y mientras leemos que el pueblo de Israel tomó Jericó, lo vemos milagrosamente, después Dios que le manda mató y prendió fuego a todos los habitantes de la ciudad. Entonces, claro, ¿cómo se come un poquitín, digamos, todo esto, ¿no? O sea, un Dios que es misericordioso, que acompaña al pueblo, pero que luego manda a matar a los que allí están y prender fuego, ¿no? Es una manera de hablar, ¿no? Ya veremos después, ¿no? Esta es otra joya, como la hemos visto en alguna vez, que son las puertas del paraíso de Ghiberti, que con toda, digamos, certeza y sobre todo con un gran realismo, Miguel Ángel Buonarroti, cuando las vio, pues las denominó las puertas del paraíso, ¿no? Que son las que están en el baptisterio de Florencia, y con lo que da inicio realmente. Estas puertas para mí realmente son el inicio del Renacimiento, ¿no? Entonces, fijaros, en unas puertas son de 1425, pues se ve como Josué, aquí sí que vestido como si fuera la manera judía, pues va entrando a la tierra prometida con las campañas, y aquí tocando las trompetas la ciudad de Jerusalén, ¿no? Como el arte también pues nos invita un poco a todos esos, ¿no? Y luego fijaros cómo se come este texto. Dice, nos parece, pongo ya aquí un poco exagerado lo que nos canta al primero de Crónicas 13, ¿no? Que 42 muchachos, porque se ríen de la calvicie de Eliseo, Eliseo le pide a Dios y aparecen 2 osos y se los comen y los descuartizan. Claro, fijaros la escena que es dura. Y bueno, ¿y esto cómo se come? ¿No? O sea, Eliseo, que ha sido el profeta, y resulta que aquí, fijaros, en un grabado, esto es de una Biblia muy bonita, de las primeras que hay impresas, es un grabado precioso, y fijaros, Eliseo pidiéndole a Dios y los osos comiéndose a los 42 muchachos que se han reído de Eliseo. Aquí se ve la calvicie, ¿no? Evidentemente, son textos que tenemos que reinterpretar, ¿no? ¿Por qué? Por muchos motivos. Por ejemplo, uno que sepa de la cultura hebrea, sobre todo de esa época, los hombres solían ir cubiertos. Entonces era casi imposible que le vieran la calvicie a Eliseo. Y segundo, uno que tuviera una calva, es curioso, pues he hecho un estudio y era casi, yo no sé por qué, pero parece que no había muchos calvos en esa época, son después los calvos, pero uno que era calvo, pues ciertamente no podía haber sido un profeta, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia de Israel, como sabéis, pues también los defectos físicos pues eran considerados como una maldición de Dios. Entonces nadie en su sano juicio pues puede pensar que uno que fuera calvo o tuviera una calva puede ser un profeta, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede, por poner un ejemplo que me parecía muy interesante, cómo podemos interpretar este texto? Si realmente Eliseo no era calvo, si la calvicie realmente no la podían ver, y ahí hablan de que se ríen de su calvicie y matan a 42, pues ¿qué significa este texto, ¿no? Pues fijaros, había una expresión en hebreo que a uno se le llamaba calvo, que en nuestro lenguaje significa el ¿qué? Cabeza hueca. Era, digamos, una expresión que era insultarle al otro diciendo tú no tienes ideas, lo que nos cuentas es mentira. Entonces, este texto, ¿qué nos está diciendo? No es tanto contra Eliseo cuanto ir contra Dios, que significa que lo que Eliseo le está diciendo de Dios es mentira. Y lo que esos jóvenes le están diciendo a Eliseo, tú eres un cabeza hueca, nos estás mintiendo, porque lo que nos estás diciendo, eso es mentira sobre Dios. Entonces no van contra Eliseo, sino contra Dios. Entonces es una manera de decir cómo al final la humanidad que va contra Dios, pues acaba ¿en qué? En la muerte. Es otra manera de volver con otro lenguaje y otro tipo literario de texto, pues decir lo que le pasó a Adán y Eva o a Caín o a Abel. Es decir, es otra manera de decir cómo al final el ir contra Dios va a ser tu perdición. Y lo vamos a ver incluso a lo largo, pues a veces del destierro, de Babilonia, ¿no? Entonces, por eso hay que entender muy bien qué significan estos textos
digamos, en el lenguaje, sobre todo de la época, ¿no? Fijaros, este es un plato precioso. He traído este ejemplo del siglo I, donde fijaros la escena esta que hemos contado del oso que se va a comer a los 42, pues fijaros qué bonito está hecho, digamos, a la manera griega, como si fuera casi lo que vemos en las ánforas o pinturas negras griegas, ¿no? Como estos, digamos, hechos van a ser luego pintados en diferentes, digamos, soportes, ¿no? Si abrimos la página primera de la Biblia, esto va a ir muy rápido, y esto es un resumen, ¿no? Pues, ¿qué nos dice? Que Dios es creador. Dice, hizo todo lo que hizo era bello. Dice kalos. No habla de bondad, sino de belleza, ¿no? Y la palabra que se utiliza, sea en el hebreo como luego en la traducción griega, la palabra hebrea se ha traducido por bueno, pero es verdad que habla y vio Dios que era bello, ¿no? Que es un concepto que tiene lo bueno, pero va mucho más allá, ¿no? El hombre, la criatura humana como la creación, como belleza de Dios, ¿no? ¿Qué le pasa luego? Pues que eso que fue el hombre, pues es, digamos, la conclusión o la guinda, podríamos poner, de toda la creación, ¿no? De una manera, luego lo veremos cuando veamos los relatos de la creación, ¿no? Pues de una manera muy plástica, depende de la tradición, si es la yavista o la sacerdotal, pero vemos cómo Dios pues va, digamos, amasando, ¿no? Que es algo muy bonito. O sea, es una expresión, la creación es muy bonita del hombre y la mujer más allá de, digamos, lo científico o no, o el género literario un poco mítico que tiene esto o no, pero es verdad que es muy bonito porque ¿qué nos dice la creación? El texto del Génesis, que el ser humano no es el producto, digamos, como si fuera de una máquina de producción de la industria, ¿no? Que hay uno, otro, no, sino que como la arcilla, lo que hace Dios es que somos una obra de arte de Dios. O sea, Dios crea como si fuera un artesano. Y como el artesano coge el barro y ninguna imagen es igual a otra porque sale de las manos de él, esto es la gran confesión de fe de este relato, ¿no? Que para Dios el ser humano no está pensado por Dios. Somos criaturas suyas, ¿no? Que no nos ha hecho como si fuera una cadena de producción, sino pensado uno a uno. Y como el artista coge el barro y lo hace, así hace Dios con la vida del hombre. Lo cual es un texto precioso a la hora de encontrar el sentido teológico del hecho, ¿no? Pero ¿qué hace realmente Adán y Eva? Pues todos lo sabemos, ¿no? Muerden de la manzana y empieza una historia que es tremenda, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué pasa? Que ese sueño del Edén de Dios, ¿qué va a hacer Adán y Eva? Y luego va a ser la consecuencia, que es lo que decíamos antes con lo de la calvicie de Eliseo, ¿no? Pues, ¿cuál es la consecuencia? El mal y la destrucción, ¿no? Entonces vemos que todo el Antiguo Testamento va a ser ese ciclo de ¿qué? De dar la espalda a Dios, caer en una destrucción, Dios que no abandona al pueblo, que lo vuelve a liberar en todas las ocasiones, y la promesa que queda abierta con los profetas, que es que vendrá el Mesías, que devolverá ese sueño del inicio de la creación al hombre y al mundo. Y ahí viene Jesús. ¿Para qué? Para completar ese sueño de Dios de volver a ese Edén, a ese, digamos, sueño que Dios crea y que el hombre ha transformado, digamos, en una pesadilla, ¿no? Y esto es todo el Antiguo Testamento. Lo voy a pasar muy deprisa para no aburriros. Pues vemos todo el árbol que al final es el conocimiento, Dios que parece que se arrepiente a veces de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ya no es la imagen de Dios. ¿Qué pasa con Adán y Eva cuando juegan con Dios? Cuando en definitiva la desobediencia, pues lo que hacen es que Dios que los crea a su imagen, el hombre rompe esta imagen de Dios que hay en él, ¿no? Y esto va a ser constante a lo largo de la historia de la salvación, incluso en nuestros días, ¿no? Ya veremos, ¿no? Luego pues viene el diluvio, que es impresionante. Este es un cuadro de un romanticista que es de Sirecourt, que es una cosa espectacular, ¿no? Este es un cuadro que está en Lyon y fijaros la grandeza que tiene el cuadro,
de cómo la madre intenta salvar al hijo y al final Adán, que es lo que pongo yo ahí, Noé, perdón, ¿qué va a ser? Pues como una especie de 2.0 de Adán para ver si otra vez podemos empezar de la nada, ¿no? Hacer borrón y cuenta nueva en la historia y bueno, a ver si la especie humana mejora un poco, ¿no? Pero no es así. Noé se emborracha y vuelve otra vez el mismo caos, ¿no? Que a pesar que Dios una y otra vez ha querido borrar y contar una cuenta nueva con la humanidad, pues el hombre se afana, digamos, en el mal de siempre, ¿no? Luego, bueno, pues esto lo vamos a pasar, este es de Matías Stomberg, que es otro caravallista, que es una joya, ¿no? Y entonces está claro que aquí es donde Abraham, pues que le va a presentar pues a su mujer, a Agar, que está con el pecho descubierto, y lo mismo, ¿no? O sea, como al final, pues esta historia, incluso con Abraham, que es el padre, digamos, de las religiones, pues también engañó a Dios y mintió a Dios y tuvo sus debilidades. Entonces, es la historia, digamos, siempre continuada que nos va a decir el Antiguo Testamento, ¿no? Y luego, pues al final, que es lo que yo, digamos, la última parte ya del Antiguo Testamento, que son los profetas, ¿no? Ante toda esta humanidad que, digamos, obstinadamente muchas veces le da la espalda a Dios, pues ¿qué hace Dios? Va a hacer surgir los profetas, que esto es lo más bonito, ¿no? Que es la promesa del Mesías, ¿no? Entonces es muy bonito el Antiguo Testamento porque cuando uno acaba de leer todas estas historias, ¿cómo queda el Antiguo Testamento? En un final abierto, con la promesa de un Mesías, que Dios vendrá, ¿no? Entonces esto es precioso, ¿por qué? Porque al final el Nuevo Testamento, pues digamos, en este resumen que he hecho yo ahí, es el origen paradisiaco, una historia caótica, un final abierto y al final la promesa de la salvación, que llegará ciertamente pues con Jesús, como digo ahí, ¿no? Al final es el cumplimiento del Antiguo Testamento, que es ese Mesías del que hablaban los profetas, pues es Jesucristo que nos llevará de vuelta al Edén y a la nueva tierra y a ese nuevo cielo, ¿no? Por eso es tan bonito, digamos, cuando uno lee el Antiguo Testamento, como hemos intentado de una manera muy rápida y muy sintética hacerlo nosotros hoy, con los problemas que hay, pues por eso hay que conocer el Antiguo Testamento, porque si no la vida de Jesús, la promesa cumplida, no la entenderíamos muy bien, ¿no? Por eso es apasionante, ¿no? Vamos a ir muy deprisa ahora. Estos son los 6 errores que yo veo también comunes a la hora de leer el Antiguo Testamento, ¿no? El primero, que es pues no tener en cuenta la gran historia de la Biblia. Esto es fundamental. Porque he querido yo en esta introducción hacer, digamos, ese, aunque sea de una manera rápida, esta historia? Porque no podemos leer un pasaje exento del resto. O sea, tenemos que leer todo el Antiguo Testamento como una historia mayor. Entonces, si yo leo solo un pasaje y me ciño a eso, estoy perdiendo ese contexto y al final voy a darle una interpretación que no será, digamos, pues adecuada a lo que el texto me dice. Por eso siempre tenemos que leer el texto del Antiguo Testamento dentro de una historia más larga, que es justo lo que hemos intentado hoy resumir y que iremos también, digamos, otros días viendo. El segundo es leer como si el Antiguo Testamento fuera un manual de ciencia o de historia. No, es una historia teológica. Esto es muy importante, ¿no? O sea, es una visión creyente de la historia. Por eso en este curso lo que vamos a pretender es no simplemente poner cuadros y decir, bueno, pues este fue Abraham, ¿no? Y los artistas nos lo cuentan así y relatar la Biblia o la historia de Abraham pues con lo que nos cuentan los artistas. No. A mí me interesa sobre todo que en este curso, a través de las imágenes, vayamos a la teología del personaje. Es decir, a través del cuadro, ¿qué significa ese personaje que es Abraham? ¿Y qué nos dice Abraham? O sea, en el fondo, esta historia de Abraham, ¿a mí qué viene a decirme hoy, ¿no? ¿Y qué relación tiene con Jesucristo todo esto, ¿no? O sea, cómo en definitiva Dios responde a esa historia
luego desde el cumplimiento de esa historia que es Cristo, ¿no? Y esto es lo que a mí más me interesa. Por eso es muy importante, y es el gran error hoy de muchos científicos, que empiezan a ver la Biblia como si fuera un texto científico o histórico desde el punto de vista que nosotros consideramos hoy la ciencia o la historia. Entonces, claro, le hacen decir al texto cosas que el texto no va a responder nunca, ni de las que se va a ocupar. Por lo tanto, ese cienticismo a veces es pues, muy equivocado a la hora de elevar el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos cómo la sociedad del siglo XVII, que es lo que os decía yo, pues digamos, la única verdad válida es la que se obtiene del método científico, ¿no? Algo que nos pesa todavía hoy, y esto es una gran mentira. O sea, toda la verdad no la revela un método científico, evidentemente no. Hay otros espacios, como es toda esta visión creyente, que también nos acerca a la verdad y nos da una verdad, ¿no? Entonces, cuando la ciencia se quiere meter en un discurso que es propio de la teología, pues la ciencia está empleando un método que no le corresponde y por lo tanto la conclusión será falsa, no será verdadera. Por eso, digamos, es muy importante también este tipo de texto. Esto lo hemos dicho ya, estamos ante textos de una cultura muy, muy, muy antigua que necesitamos una formación, ¿no? El tercer error es esto, lo que hemos dicho al principio, ¿no? O sea, no estudiar el contexto en el que estos libros o los textos han sido escritos. Es muy importante conocer el contexto en el que ha sido escrito el Antiguo Testamento, ¿vale? El cuarto error es un poco, pues lo que os decía antes, ¿no? Buscar solo lo que me gusta de él. Entonces hago una palabra de Dios o un Dios a mi imagen y semejanza. Y esto no es verdad. O sea, mi tarea no es que yo lea a Dios, sino que Dios me lea a mí. No es releer yo a Dios desde mi visión, sino dejar que mi vida sea leída por ese texto, no al revés, ¿no? Y esto es muy importante, no hacer de la Biblia un espejo de mí mismo, todo lo contrario. Ser capaz de dejar que el texto me hable, ¿no? Y no quedarme solo con lo que me gusta a mí. ¿Por qué? Porque esto es hacer un Dios a mi imagen y semejanza, ¿no? Y lo cual es un error muy grande, ¿no? El quinto es desconectarlo del Nuevo Testamento. Esto es esencial, ¿no? Esto es esencial. Es decir, al final, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque claro, cuando yo me encuentro con un texto que me habla de la venganza, pues evidentemente yo tengo que purificarlo con lo que Jesús me ha dicho. ¿Por qué? Porque eso es algo, una ley, por ejemplo, que se circunscribe, que para esa época era muy moderna, que ya hablaremos de esto. Es decir, fijaros, son 660 y tantos preceptos los que hay en Israel. Pero si uno va al resto de religiones o de civilizaciones que son, hay muchísimas más. Y eran muchísimo más inhumanas que estas. Entonces hay que circunscribirlo en una cultura y en un momento exacto, que es lo que vino a decir Jesús, ¿no? Pero esto, dice Jesús, ya no vale. Ahora que nace el perdón. Entonces hay cosas que tenemos que leerlas desde Cristo. ¿Por qué? Porque si no acabamos ¿en qué? En un fanatismo. Nosotros no somos la religión del libro, sino también de la tradición. Por lo tanto, si nosotros nos afanamos en algo escrito solo, pues nos convertimos en gente fanática, ¿no? Entonces necesitamos un poco la razón, la interpretación, la tradición, la relectura de esos textos, sobre todo a través de Cristo, ¿no? Por eso es apasionante. Por eso tenemos que leerlo desde el nuevo, ¿no? Dice Colosenses, lo he traído aquí porque me ha gustado mucho este texto, dice, son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Fijaros este texto de Pablo de Colosenses 2:17, lo que de una manera, con una frase, nos resume muy bien cómo leer el Antiguo Testamento, ¿no? Y el sexto error, creer que el Antiguo Testamento no vale la pena, ¿no? Marción, algunos os sonará, otros no, fue uno de los primeros herejes de la Iglesia. Entonces, con estas cosas que os he dicho antes, algún ejemplo, como no le gustaba, ¿qué hace Marción? Por decir que como eso no vale la pena, lo quita del canon de la secta que él funda.
Y entonces, ¿qué se va a quedar Marción? Solo con el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo. El resto lo va a desechar. Entonces, una Biblia de ellos, de Marción, y es precisamente esto. Como esto no me gusta, pues lo quito. No, reléelo a la luz de tu vida y verás que el texto te dirá muchas cosas de ti también, por muy duras que sean, ¿no? Esto es, digamos, como he dicho antes, pues la única la Biblia, que este es un Jesús de un cuadro muy contemporáneo donde, pues bueno, se le representa cómo era Jesús, pues un judío leyendo la Torá y yendo a su sinagoga de los sábados, como acostumbraban. Entonces, por eso tenemos, para poder entender quién fue Jesús, qué es lo que hizo Jesús, en definitiva, ¿no? Y por qué murió Jesús, tenemos que entender el Antiguo Testamento. Si no, no entenderemos nada ni de la enseñanza de Jesús, ni del por qué hizo Jesús las cosas como las hizo, ni por qué murió de esa manera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también saber el Antiguo Testamento. Luego, muy rápido ya, estas 6 cosas que al menos yo aprendí cuando leí el Antiguo Testamento, y es que Dios es fiel. No es un texto edulcorado, naif, pongo yo ahí, ¿no? Sino que es un reflejo de un mundo realista en el que vivimos, ¿no? Y mientras leía yo pues ponía yo esto, ¿no? Un mundo en el que vivimos hoy, también es un mundo lleno de engaños, de corrupción, de violencia, de crueldad. Alguna se me ha ido la palabra, pero bueno. Los protagonistas del Antiguo Testamento también muestran sus miserias, como nosotros tenemos las nuestras, ¿no? Y vemos a Adán y Eva que come del árbol, Caín que mata a Abel, Noé que se emborracha, Sara que no le cree a Dios al principio, Abraham que miente, Jacob que manipula, Rebeca que engaña, Moisés que desconfía, Sansón que es soberbio, Elías que tiene miedo, David que asesina, Salomón que es idólatra, y un pueblo en su conjunto que es corrupto y egoísta. Decidme si esto no es reflejo también de algo de la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, todas estas miserias que aparecen en la Sagrada Escritura son las mismas miserias que vivimos nosotros. Pero el gran testimonio, ¿cuál es? Que Dios es fiel, que a pesar de todo esto, Cristo y Dios jamás nos ha abandonado, sino que eso tiene redención, que eso tiene perdón, que para la humanidad hay una segunda y tercera oportunidad, que las cosas sean distintas, ¿no? Y este es el ejemplo de estos personajes, ¿no?, de la Sagrada Escritura. El segundo es buscar a Dios, estar en paz con Él. Esta es la segunda clave que aprendemos en el Antiguo Testamento, ¿no? La búsqueda de Dios. El hombre que siempre está en búsqueda de ese alguien que es eterno y que da sentido a su vida, ¿no? El tercero es un Dios que está comprometido con su pueblo, con la historia. Esto es muy interesante. Yo he puesto esta pintura porque es muy interesante, porque hasta el judaísmo, hasta el Antiguo Testamento, ¿cómo se contiene el tiempo? Como algo cíclico. Es un eterno retorno. El tiempo es una espiral donde no tiene principio ni fin, ¿no? El judaísmo, hay quien dice que son realmente los fundadores de la historia. ¿Por qué? Porque tiene un principio y tendrá un fin. No es un círculo eterno retorno, como se creía en las antiguas religiones, incluso desde la filosofía griega, ¿no?, sino que es lineal el tiempo. Comienza en Dios y terminará en Dios, ¿no? Por eso es tan bonito también, digamos, que Dios se hace historia, ¿no? Entonces es muy bonito porque al final, pues Dios lo que nos sostiene un poquitín es todo esto, ¿no? Fijaros, este es un poema muy bonito de Edward Stilito que dice a raíz de esto, ¿no? Dice: los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Llegaron cabalgando, pero tú tambaleaste hasta el trono. Pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablar, y ningún Dios tiene heridas sino solo tú, le dice, ¿no? Fijaros qué poema tan bonito, la diferencia entre el Dios de Israel
el Dios de Jesús y el resto de los dioses, ¿no? De la mitología, ¿no? Que eran casi, manipulaban y jugaban con las personas, y lo mismo las personas, ¿no? Es un Dios herido. Y esto es muy bonito también en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿no? Luego es un Dios que son de los Anahuim. Eso aparece mucho sobre todo en Isaías, ¿no? Pero va a aparecer en Jesús. El Dios del Antiguo Testamento es el que siempre está cerca de los pequeños, de los débiles, de los descartados. En un texto muy bonito dirá Pablo en Corintios 1:28, escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo convirtió y usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Este es el Dios del Antiguo Testamento también, ¿no? Por eso al final este Antiguo Testamento ¿a qué nos llama? A ser las manos de Dios para consolar y dignificar a quien lo necesita. Por eso, ¿quién aparece importante en el Antiguo Testamento si lo leemos realmente desde los ojos de la fe? Las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los despreciados, los humillados, los pequeños, los que nadie elige. Estos son los preferidos de Dios, también en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús luego los va a ensalzar, porque va a pertenecer a la esencia de lo que va a ser el Antiguo Testamento. Por eso al final, si queremos ser hijos de este Dios, esa debe ser nuestra posición en el mundo. Uno que acaba de leer la Biblia, sea el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, al final la experiencia que tú has recorrido, si la haces bien, es precisamente ponerte de parte de ellos, como Dios se pone de parte de ellos. Entonces el mundo cambia. La historia, fijaros lo que os he dicho de Abraham, de David, de Salomón, con sus miserias, no es la historia de los que todo lo hacen bien, no, sino es la historia también de los que tienen sus miserias. Esto es muy importante. Por eso es muy bonito hoy en la vida, cuando uno lee la Escritura, que yo no puedo juzgar a una persona solo por un aspecto de su vida. Lo decía el Papa León XIV, que con alguna polémica, pero lleva razón, ¿no? Cuando le querían dar un cardenal un premio a un senador, no sé qué, pero hay algunos de estos que hay siempre, iba a decir una expresión un poco fuerte, pero no la digo, que todo lo ponen en duda y se ponían, porque no sé si era por aborto, yo no sé. Y el Papa León XIV le dijo una cosa muy bonita al periodista. Me dice, hombre, dice, si a una persona solo la juzgamos por un aspecto de su vida, tiene otros muchos aspectos que son muy positivos, ¿no? Y esta es la grandeza de la lectura creyente de la Biblia, que una persona es mucho más que sus actos. ¿Por qué? Porque si la vemos como la ve Dios, la persona es distinta. Y esa dignidad nunca la pierde. Y por muy actos muy malos que evidentemente serán condenables, yo no identifico a esa persona con sus actos, sino que hay que tener una mirada un poco más elevada que la que hace Dios en el Antiguo Testamento, como Jesús lo aprende como judío, a tener esta mirada. Por eso Jesús, especialmente en el Evangelio de Mateo, dirá, es que vosotros no habéis entendido la Escritura. Yo no me estoy inventando nada nuevo. Todo esto está en la Escritura, que es el Antiguo Testamento, porque Jesús no conoce otra Escritura, evidentemente, ¿no? El quinto es que somos imagen de Dios para nuestro prójimo, ¿no? Los profetas van a insistir mucho precisamente en que la vocación del pueblo de Dios no es mirarse al ombligo, como fue lo de Adán y Eva, ¿no? Sino que es mostrar la obra del Creador, ¿no? Esa es la vocación, digamos, del pueblo, ¿no? Segunda Corintios dirá que somos carta que Cristo escribió, dirigida a nuestros semejantes. Fijaros qué expresión tan bonita y qué definición del hombre. Somos una carta de Dios que ha sido enviada para el hermano. Es algo que también, digamos, una... Y la segunda es que no podemos domesticar a Dios. Esta es la sexta cosa que aprendemos y con la que quisiera terminar, que es Éxodo 3:14, ¿no? La zarza ardiente, un episodio interesantísimo, ¿no? Y le dijo, yo soy el que soy, ¿no?
¿Por qué? Porque Dios, el nombre en la Biblia, como sabéis, es poseer. Y el ser humano tendemos a poseer y a manejar, incluso a Dios. Hoy el Evangelio nos hablaba del texto precioso del Padre Nuestro, ¿no? Que al final dice Jesús, no digáis muchas palabras, ¿no? Y empieza con esa relación. La oración no es decir palabras, sino es entrar en una relación nueva con Él, que es Padre, en la venida del reino nuevo que es Él, ¿no? Y esto es muy bonito, ¿no? Y esto es lo que nos viene a decir la zarza, de otro lenguaje. Por eso hay tanto paralelismo, ¿no? Y por eso al final la oración cristiana es no poseer a Dios, ¿no? ¿Qué hace a mí que me apasiona mucho la mitología? ¿Qué hace la mitología griego-latina? Es un juego de dioses y hombres, ¿no? Uno baja, el otro se enfada, le manda una lluvia, el otro en fin. Aquí no, esto no es ningún juego, ¿no? A Dios nadie lo puede poseer, todo lo contrario. Al final lo bonito de la vida que es otra de las cosas que el Antiguo Testamento nos dice, que tú eres posesión suya, que tú eres tierra sagrada, sobre la que Dios desciende, especialmente en la Encarnación, y se posará sobre ti. Y lo vemos en María. La anunciación de la Virgen María no solo es ella, es la humanidad. Y tú eres esa carta sagrada y tierra sagrada de Dios, donde Dios habita en ti, ¿no? Esto es algo tan bonito porque dignifica la vida, ¿no? Esto le da la belleza. Cuando leíamos en el Génesis, es que Dios creó todo y vio que era bello. Qué manera más bonita de vivir la vida con tanta belleza que sabernos esa tierra de Dios. O como diría el Apocalipsis, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? De una manera muy gráfica, ¿no? Esto es el Antiguo Testamento también, ¿no? Por eso es tan apasionante, digamos, dirigirnos. Y con esto acabo, y es lo que yo os invito a que, pues, vivamos en este curso, que espero que os guste, a que hagamos a través del arte una lectura creyente y teológica de la historia. Y eso es a lo que nos invita el Antiguo Testamento. Todo esto que hemos dicho hoy, de una manera así un poquitín rápida, pues es lo que ahora poquito a poco, por el programa que tenéis, pues nos van a ir ayudando a ir cogiendo cada parte de todo esto, de ir desentrañando todas estas historias a través de los artistas, ¿vale? El próximo día vamos a hacer yo creo que es muy interesante también entender dentro del judaísmo, pues qué peso tiene la imagen y el arte, digamos, si hay arte judío, si no, qué peso tiene la imagen, y luego pues algunos relatos que veremos, algunos cuadros, pues también sobre esto, ¿no? Y el curso lo acabaremos de una manera que a mí me parecía muy interesante, que es cómo ven los pintores hebreos la figura de Jesús, que hay cosas interesantísimas. Y luego pintores contemporáneos judíos, que también yo creo que es muy interesante acercarnos a las propuestas, digamos, que nos están haciendo desde el punto de vista del arte. Pues muchas gracias por vuestra paciencia y nos vemos dentro de 15 días.